Bueno, muy buenos días, muy agradecido por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del CECHIMEX que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga. Yo espero que hoy podamos ya difundir el programa completo. Tenemos un muy nutrido e interesante programa con 9 conferencias este semestre. Va a haber gente que va a estar hablando, colegas y especialistas hablando sobre la relación de China con el Caribe, la industria del acero en México y su vínculo con China. Va a estar también el responsable y director general de Bimbo sobre Asia, Sergio Martínez Rivera, colega del CECHIMEX. Entonces vamos a tener un nutrido programa, ¿no? No puedo más que invitarlos a participar y apoyarnos ahí en la difusión, ¿no? Estamos muy contentos con Pablo Ferrara, que nos acompaña hoy. Pablo está haciendo una breve estancia de investigación en el CECHIMEX y estamos muy contentos ahí en enriquecer el conocimiento sobre un tema en el cual al menos en el CECHIMEX me parece que en general tampoco se le ha dedicado la debida atención. Entonces, pues muy agradecido, Pablo. Yo les recuerdo, Pablo es abogado, cuenta con un doctorado por parte de la Universidad de San Diego, la Universidad de California en San Diego, ¿no? En Berkeley, juntos pero no revueltos, ¿verdad? En Berkeley. Y bueno, cuenta con una muy nutrida experiencia laboral en McKinsey, vinculados a temas vinculados con el TLCAN, el NAFTA, con experiencias laborales en el medio académico en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, con la maestría en la Universidad de Itela, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos de tener ahí un experto y donde tenemos, en fin, altas expectativas de que en el futuro podamos seguir trabajando sobre temas en los que, de nuevo, creo que en general no le hemos dedicado la suficiente atención, ¿no? Entonces, tienes la palabra. Yo te recuerdo, la dinámica en general es una presentación de unos 30-45 minutos y después tener un diálogo con los participantes, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas, al CECHIMEX y a todos ustedes por estar aquí presentes y a la UNAM por la invitación. Simplemente me parece que es relevante a la presentación que tengan en cuenta que también estuve 1 año y medio trabajando en el Instituto para el Mar de China Meridional, en China, que ahí, digamos, se despertó. Yo ya tenía preexistente el interés por los hidrocarburos en el mar y ahí ya se desplegó mi interés por todo lo demás, entre ellos el pescado, porque básicamente es la base de la proteína de consumo asiático en general y chino en particular, como vamos a ver a lo largo de la presentación del día de hoy. La presentación del día de hoy va a tocar transversalmente 4 núcleos temáticos. Por un lado, la soberanía de los estados y la expresión de la soberanía de esos estados en cuanto a las fronteras, en cuanto a la administración de los recursos naturales, en cuanto al medio ambiente, subsidiariamente con relación a los recursos naturales, la situación de los conflictos fronterizos y de soberanía y la posibilidad de acuerdos de explotación conjunta como un camino alternativo a los métodos tradicionales que son acuerdos bilaterales definitorios, y el caso puntual de la industria pesquera
en el marco de todo lo anterior que les acabo de mencionar, básicamente. Para eso vamos a hacer una brevísima introducción a las cuestiones. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX, a partir del año 45, el sistema de derecho internacional público se reconstituyó a partir de los acuerdos de Yalta y de Potsdam y posteriormente de la firma y acuerdo de Naciones Unidas de San Francisco en 1945. Todo lo que vino después es diferente a todo lo que era preexistente, y el sistema de Naciones Unidas ha afectado enormemente lo que es la administración de los recursos naturales, la gestión del medio ambiente, la relación entre las dos cuestiones y lo que sale, que no necesariamente a veces es coherente. Y dentro del sistema de derecho de Naciones Unidas está la FAO, y dentro de la FAO está la cuestión de la administración de la pesca, cuya página los invito a visitar porque realmente las estadísticas que allí se presentan son muy ilustrativas, y también los invito a visitar la página de la División de Asuntos Oceánicos de Naciones Unidas, donde van a encontrar básicamente toda la información que necesitan acerca del mar, que cubre 2/3 del planeta. Van a tener todas las regiones, van a tener los mapas, van a tener los acuerdos, van a tener las estadísticas y los links a los lugares adecuados. Bueno, como les acabo de decir, después de 1945 hay 3 etapas en lo que hace a la relación entre la administración de los recursos naturales y la administración del medio ambiente. Desde la declaración del presidente Truman en 1945, diciendo todo lo que está en el mar territorial y en la plataforma continental de los Estados Unidos es de los Estados Unidos. Ese fue el punto de partida, o el kick-off, como dicen en inglés. A partir de allí comenzó la carrera hacia el mar de los estados para ver quién se podía quedar con más de la mejor manera. Ese fue el punto de partida, y el límite es la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay de 1982, en el cual se consagraron 2 criterios esenciales. Los vamos a ver en detalle a continuación, que son la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a partir de la línea de base, que es de bajas mareas, y la plataforma continental, que es el lecho y el subsuelo marítimo, o marino, para ser geológicamente correcto, que puede tener 200 millas o, dependiendo del talud, las características físicas del talud, hasta 350 millas, ¿sí? Como es el caso de la República Argentina, en muchos puntos tienen uno de los taluds, digamos, más grandes del planeta. Básicamente tiene una superficie de plataforma continental aproximada de 4 millones de kilómetros cuadrados contra el 1.700.000 la superficie que es onshore, con lo cual tenemos 1,5 vez adicional de talud continental, ¿sí? Y los hitos en lo que hacen al medio ambiente son la Conferencia de Estocolmo de 1972, Río de Janeiro con posterioridad de 1994, y con posterioridad los acuerdos de Tokio y de París de hace, bueno, recientemente. Voy a hablar brevemente de la evolución histórica ahora de la delimitación de las fronteras. El sistema moderno de
institucionalización del Estado se concibe a partir de la Paz de Westfalia de 1646. Desde entonces muchos feudos son reconocidos en igualdad soberana con el Imperio Austrohúngaro y los estados papales en esa época. En fin, todos obviamente son iguales unos con otros. Allí nace el moderno derecho internacional público, el sistema de derecho internacional público como lo concebimos en nuestra fecha, más allá de que las relaciones internacionales se sigan manejando por relaciones de poder. Son dos cuestiones diferentes, van por caminos diferentes y los principios que los manejan son sinérgicamente diferentes, ¿sí? Pero bueno, tenemos un nuevo sistema. Aparece aquí nuestro amigo Hugo Grocio y otro amigo nuestro que vemos aquí en la pantalla, que es Samuel Pufendorf, quien se dedicó, mientras que Grocio se dedicó al mare liberum, el señor Pufendorf se dedicó al principio de la libertad de pesca en alta mar. Ese es el puntapié para nosotros en el sistema de derecho internacional público de la libertad para los estados de la pesquería en alta mar. El otro momento histórico importante es el de reconocimiento de soberanía plena de los estados. Es común la anécdota de las 3 millas náuticas de la bala de cañón, que bueno, en definitiva no era tal, no es por la bala, no es la distancia a la cual llegaba una bala de un cañón, sino que fue la costumbre internacional lo que determinó las 3 millas náuticas, que posteriormente se determinó en 12 millas náuticas también por costumbre internacional, o sea, por práctica de los estados y creencia de la obligatoriedad de dicha práctica. Son dos elementos constitutivos de la costumbre internacional de acuerdo al sistema. Y el tercer hito en lo que hace a la delimitación de fronteras es este laudo arbitral de comienzo del siglo XX, que es bastante interesante. Yo les voy a mostrar el mapa más adelante. El arbitraje de Grytvadarna entre Noruega y Suecia. Esta es la zona geográfica. Noruega, Suecia, el Golfo de Grytvadarna. El tema es así. Los reinos de Suecia y de Noruega habían firmado un acuerdo en 1904 estableciendo la delimitación de su frontera terrestre y parte de su frontera marítima, pero había parte de la frontera marítima que no había quedado delimitada. Entonces, por el desacuerdo y la importancia de ciertas prácticas, sobre todo pesqueras, decidieron someter la disputa a un arbitraje. Y lo interesante del laudo es que los árbitros dijeron: normalmente nosotros habríamos reconocido una línea que pasara por aquí, pero vamos a tener en cuenta dos cuestiones que hacen que nosotros corramos la línea levemente hacia el norte o hacia el noroeste, si usted. En realidad sería un poco más hacia el norte. Y es, uno, la importancia que le ha dado el reino de Suecia a las actividades marítimas en ese espacio, que no es la importancia que le ha dado el reino de Noruega a las actividades marítimas en ese espacio. Y segundo, que desde tiempos inmemoriales hay pescadores suecos que pescan langosta en esas tierras, en ese espacio marítimo. Y es importante reconocer la costumbre y la práctica de esta pequeña pesca que no ha sido llevada a cabo por pescadores noruegos, con lo cual es justo realizar una modificación
equitativamente y establecer la línea de frontera más al norte. Este principio ha sido reutilizado con posterioridad a lo largo del siglo XX y es una cuestión, un criterio, el de equidad, que se tiene bastante en cuenta en la jurisprudencia de delimitación de fronteras. No así en la negociación bilateral y, digamos, en lo que es la topografía de la delimitación de fronteras. Después ahora vamos a ver un poquito los métodos de delimitación. Bueno, acá están los hitos de la delimitación de frontera, la Conferencia de La Haya en 1930, la Declaración de Truman de 1945, que es la que les acabo de decir, el caso de la Corte Internacional de Justicia de 1969, de la Plataforma Continental del Mar del Norte, los trabajos de la Comisión Internacional de Derecho Internacional Público de Naciones Unidas, la Conferencia de Derecho del Mar y Convención de Derecho del Mar del 58 y ya directamente a la tercera Conferencia de Naciones Unidas del 72-82 y hasta ahí llegamos, esos son los elementos más importantes. Todos los principios esenciales que hacen a la delimitación de fronteras están en la Convención de Montego Bay, ¿sí? Con eso alcanza y sobra. Y la mayoría de los 240 estados que conforman la comunidad internacional hoy son parte de la Convención, salvo Estados Unidos, o sorpresa. La evolución ha ido desde un mar territorial de 12 millas a una zona contigua de 48 millas, a una zona económica exclusiva con el accionar de los diplomáticos de, sobre todo, Perú y Chile a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, de una zona económica exclusiva, les decía, de 200 millas náuticas. Y este es el corte transversal que les explica el funcionamiento. En el mar territorial los estados tienen soberanía plena, equiparable a la que tienen en el territorio. En la zona contigua hay derechos de administración, sobre todo en lo que hacen a cuestiones aduaneras y sanitarias. En la zona económica exclusiva existe lo que se conoce como jurisdicción funcional. No es soberanía, pero sí le permite al Estado costero administrar los recursos de dicha columna de agua, es decir, desde el lecho de la plataforma continental, toda la columna de agua y el espacio aéreo suprayacente hasta la estratosfera, porque ahí comienza a regir la Convención de Espacio Exterior, que es otra cuestión, no tiene que ver con lo nuestro. El Estado puede administrar la pesca, puede administrar las tuberías, puede administrar los cables, puede administrar el tránsito hacia la costa, desde la costa, y el paso en tránsito es cuando un barco viene del alta mar, entra a nuestra zona económica exclusiva, transita ininterrumpidamente y sale, básicamente, ¿sí? Bueno, hay distintas consideraciones a ser tenidas en cuenta cuando uno aborda la delimitación de una frontera marítima. Primero que nada, primer criterio básico, la costa rige el mar. O sea que la forma que la geografía va a determinar mucho, uno, el límite exterior de la frontera, y otro, el límite contiguo con los estados que están al lado y opuestos, ¿sí? En segundo lugar, las cuestiones políticas, estratégicas e históricas. En tercer lugar, consideraciones económicas y ambientales.
En tercer lugar, consideraciones geográficas, geológicas y geomorfológicas, consideraciones técnicas y consideraciones legales. Vamos a repasar un poco cada una de ellas muy someramente. Si nosotros fuimos los primeros en tocar una tierra, probablemente vayamos a tener mayor derecho al establecimiento de la frontera extensamente. Si nuestra actividad, como en el laudo Grisbadarna, económica, ha sido históricamente mayor que la de otro estado contiguo o enfrentado en el espacio marítimo, vamos a tener mayor derecho. Si nuestro yacimiento, esto es interesante, a mí me resulta particularmente interesante. Si hay un yacimiento de hidrocarburos que nace en mi territorio onshore, atraviesa el mar territorial e ingresa en el alta mar, voy a tener más derechos yo que el estado opuesto o incluso lateral al establecimiento de la frontera, más allá que normalmente habría sido la distancia equidistante, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque el yacimiento que está por debajo afecta al criterio de establecimiento suprayacente. Lo mismo la morfología que está bajo el mar, de las áreas de toponimia, se dice, y las consideraciones técnicas que les voy a mostrar a continuación. Esto lo pasemos. Bueno, estos son distintos criterios a ser tenidos en cuenta. Equidistancia, punto corrido, equidistancia completamente corrida, y bueno, acá hay algunos desfasajes alternativos. ¿Sí? Cualquiera de estas 5 alternativas pueden llegar a darse. Otro de los elementos que pueden llegar a darse, por ejemplo en el caso de los ríos internacionales, básicamente hay dos criterios. Uno es el de la distancia media entre las costas y el otro criterio es el de mayor profundidad, para ustedes, para que lo tengan en cuenta, que también es tenido en cuenta en el caso de las fronteras marítimas. A veces la mayor profundidad es un criterio a ser tenido en cuenta. Y después están las cuestiones de cartografía que afectan bastante. No es lo mismo utilizar un plano Mercator que utilizar otro tipo de plano, así que los cartógrafos que nosotros contratemos y los técnicos van a ser fundamentales en el establecimiento de las fronteras. Estos son los artículos principales que rigen el establecimiento de fronteras en la Convención de Derecho del Mar. No voy a detallar todos los casos en hechos porque quiero pasar directamente a la parte de pesquería. Este es ya les dije, el Grisbadarna, plataforma del Mar del Norte, la delimitación entre el Reino Unido y Francia de la frontera en la zona del canal, la plataforma de Túnez y Libia, el Golfo de Maine entre Estados Unidos y Canadá. Este es un caso muy interesante y emblemático. Esto es Saint-Pierre y Miquelon en la costa de Canadá. Particularmente interesante porque, como verán, lo que le dio el tribunal es un corredor marítimo, porque la costa de Canadá obviamente era muchísimo más importante que la superficie o masa terrestre que ocupaban las islas, con lo cual les dio un corredor. Bueno, hay muchos técnicos aquí en pesquerías, no sé si todos entienden de pesquerías, así que vamos a hacer un rastrillaje de cuáles son los elementos a ser tenidos en cuenta
la administración de los recursos pesqueros. La Convención de Montego Bay establece distintos tipos de peces de acuerdo a su conducta. Están las especies sedentarias que nacen, se desarrollan, se alimentan y mueren en el mismo espacio marítimo, que puede ser, en general, es mar territorial y aguas poco profundas o semiprofundas. Después están las especies, vamos al otro extremo, altamente migratorias, como ser los atunes, como ser los peces espada, como ser las especies más carnívoras, todos los tiburones, los cachalotes, en general los mamíferos. Bueno, otra de las categorizaciones que hace son mamíferos marinos. Otra de las categorizaciones que hace son especies catádromas y anádromas. En un caso nacen en alta mar, se alimentan en la costa y se reproducen en alta mar. Y en el caso de los anádromos es al revés. Nacen en la costa, se alimentan en alta mar y vuelven para reproducirse a la costa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Perfecto. Los criterios que hay que tener en cuenta cuando uno aborda una explotación sustentable de ser preferente de las pesquerías son el volumen neto y el volumen relativo, porque los peces, obviamente, como cualquier ecosistema, digamos, forman parte de un ecosistema en el cual todas las especies vivas y no vivas, obviamente quiero decir que conforman el ecosistema, están relacionadas. Entonces hay una pirámide alimenticia que tiene un sentido determinado y lógico. La base, bueno, en la base está el plancton, el fitoplancton y las algas. Por encima, bueno, obviamente las algas no son peces, son vegetales. Por encima están algunas especies que no son carnívoras y ya vamos hacia arriba hasta los tiburones que comen absolutamente todo, incluyendo otras especies carnívoras. Y valga la aclaración, el tiburón es una de las pocas especies caníbales de animales, bueno, de peces que habitan nuestro planeta. O sea, se comen entre ellos, básicamente. Lo cual es poco sano desde el punto de vista de la genética y de la alimentación. Y es importante para tener en cuenta, sobre todo para el consumo. Una de las cosas que aprendí en China es que cuando se pesca un tiburón se le corta inmediatamente la cabeza y todas las aletas y la cola para que se desangre, porque la sangre del tiburón tiene sustancias que son muy venenosas para el ser humano. Entonces lo desangran para que no coagule la sangre en los músculos y sea tóxico, básicamente. Entonces hay que tener en cuenta la relación entre todas las especies para que no llevemos adelante una sobreexplotación que afecte la supervivencia de las otras especies y nosotros pongamos en peligro todo el ecosistema y toda la relación de las pesquerías, ¿no? En definitiva. ¿Qué es lo que está sucediendo o ha sucedido o tiende a suceder, básicamente? Y la otra cuestión, la densidad temporaria, o sea, hay que tener en cuenta cuál es el ciclo de vida del animal para ver cuál es el momento ideal para pescarlo y cuándo no conviene porque va a reproducirse, por ejemplo. Bueno, históricamente el criterio de regulación o negociación de las pesquerías a nivel internacional nació a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con dos casos icónicos. Uno fue el de las pieles del mar de Bering en América del Norte y el otro el de los salmones
del mar de Bering. En ambos casos se preservó a la especie por encima de la pesca, estableciendo un régimen de temporalidad en el cual había que preservar y no se podía llevar a cabo dicha pesca. Bueno. En la actualidad hay 75 acuerdos firmados de cooperación en el mar. Algunos son plenos, o sea, sustancias vivas y sustancias no vivas. En algunos casos son solamente pesqueros, en algunos casos son solamente de sustancias no vivas, en particular hidrocarburos, petróleo en el mar. En el tema que nos trae a nosotros hay 3 acuerdos fundamentales. Uno es el acuerdo del Golfo de Tonkin. El segundo es el acuerdo del Mar de China Meridional y el otro es el acuerdo bilateral del Mar de China del Este, no meridional. Me confundo entre este y sur. Como lo llaman ellos y como lo llamamos nosotros. Mar de China del Este, ¿sí? Y el Océano, básicamente. Y después está el acuerdo entre Japón y Corea del Sur en el Mar de China del Este, que no es el mismo que el otro acuerdo, que es tripartito. Son 2 acuerdos diferentes. Y la otra cuestión a tener en cuenta es esta zona, el Mar de China del Sur o Mar de China Meridional, que es uno de los espacios marítimos más disputados y violentos que hay en la superficie terrestre. Aquí en la izquierda tenemos las 12 líneas presentadas en 1948 por la República Popular China, que es el espacio marítimo reconocido y reclamado por la República Popular de China. Son 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima, que ustedes imaginan es bastante relevante, sobre todo porque el 80% del comercio mundial pasa por ahí en algún sentido u otro. Toda la energía, salvo el material radioactivo que utilizan las centrales nucleares, todo el combustible que va a Japón pasa por ahí. Así que la industria japonesa depende básicamente del tránsito marítimo por el mar de China. Y esta es la zona de acuerdo que yo les acabo de mencionar entre China, Japón y Corea del Sur. Este es el mar de China del Sur y los mares territoriales y acá termina las plataformas. Esta es la parte de finalización de la plataforma. El talud llega hasta acá. Y esta es la superposición de las zonas reclamadas por los estados costeros. Esto es China, esto es Vietnam, esto es Filipinas, esto es Brunei, esto es Malasia. ¿Sí? Y aquí tenemos petróleo, y a tener en cuenta el 80% de los camarones que se consumen en el mundo se pescan acá. ¿Sí? Que es un dato bastante relevante. Bueno, vamos a abordar la pesca en los 3 mares de China y los espacios acuíferos chinos desde el año 1994 hasta la fecha. Más o menos en 1994
El volumen de pesca en los mares de China era de 36 millones de toneladas por año. Eso representaba el 70% del volumen de pesca a nivel mundial, ¿sí? Y el 50% del valor de la pesca a nivel mundial. De lo pescado allí, parte se utiliza y se consume en China y en los estados costeros, y parte se manufactura y se exporta. El 50% se consume en China, digamos, de lo pescado por los chinos, el 50% se consume en China, el 50% se exporta. Del consumo per cápita, 1/3 de la carne que consumen los chinos es pescado. A diferencia de, yo puedo hablar por la República Argentina, donde aproximadamente menos del 5% de la proteína que consume un argentino promedio anualmente son la merluza, básicamente. Lo que se pesca en China fundamentalmente se realiza en el mar territorial y secundariamente en granjas de acuicultura, y en tercer lugar, por una cuestión fundamentalmente de polución ambiental, es pesca de aguas interiores, es decir, de ríos y espacios que están por dentro de la bajamar. Vamos a la capacidad pesquera. Hace más de 30 años, Japón tenía aproximadamente 2.500 barcos pesqueros, le seguía en segundo lugar Corea con 1.500 barcos pesqueros de gran envergadura, estamos hablando de gran calado y de gran volumen, y en tercer lugar tenía China con 274 barcos pesqueros, o sea que estaba muy rezagado cara a cara a sus dos principales competidores geopolíticamente. A pesar de ello, el volumen pescado era muy alto, porque la capacidad de la pesca digamos, una cosa es la capacidad de la pesca del barco y la otra es cuánto pesca el barco. Los barcos japoneses y coreanos están subexplotados y los chinos estaban al máximo de su capacidad, ¿sí? Esto que vemos aquí es la zona del Golfo de Tonkin. El acuerdo sobre el Golfo de Tonkin entre China y Vietnam lo que establece es que hay 3 regímenes: una zona de pesca exclusiva, una zona de pesca conjunta y una zona de vacío o buffer zone, si ustedes quieren. Nadie puede pescar en la zona de vacío, y el que entra en la zona de vacío es alertado y tiene que abandonarlo. En la zona de pesca conjunta, conjuntamente se emiten los permisos, se establece cuáles son los volúmenes de pesca permitidos y se llevan a cabo las pescas por barcos de cualquiera de las dos nacionalidades, o aquellos que cualquiera de las dos nacionalidades autorice, que pueden ser de banderas de terceras nacionalidades. Y en la zona de cada uno de los dos estados, solamente los permisos y los volúmenes son determinados por las administraciones nacionales. Estas son zonas estos son los bloques en los mares de China que ha dado Vietnam para exploración y explotación de hidrocarburos, y este es el área de explotación conjunta de hidrocarburos entre Malasia y Vietnam. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco, esta es la evolución de las pesquerías, para la aclaración,
Los datos al 2016, o sea, lo que yo les puedo hablar al 2016 hacia los datos hasta el 2014, porque hay dos años de procesamiento de la información en general. Los datos que acá les presento son del sector de pesquerías de la FAO. Hay un reporte anual que los invito a inspeccionar. Bueno, como verán, desde el 50 hasta la fecha, el volumen básicamente ha crecido 9 veces, ¿sí?, de pesquería. La apicultura representa casi la mitad de la producción mundial de pesca. En la República Argentina es inexistente, en Chile ya está altamente implementada, a diferencia de la República Argentina. Y aquí en México me parece que también un poco. Bueno, China está a la cabeza de casi todos los números a nivel mundial en consumo de per cápita, volumen total, por especie. A lo que hace a las capturas en aguas interiores, a lo que hace a la producción de acuicultura. Valga la aclaración, también está a la cabeza de la pesca ilegal, que no es un tema menor. En la República Argentina hay una flota permanente, la milla 201, que espera que se haga, hablaba con un especialista que está presente en la sala, que espera que se haga de noche para entrar en la zona económica exclusiva y pescar ilegalmente sin permiso. Lo mismo sucede en todos los mares, ¿sí? No piensen que es una característica puramente del Atlántico Sur, pero cuanto menor sea la capacidad de defensa o de control, gracias, del espacio marítimo, mayor va a ser la posibilidad de esa pesca. El otro gran inconveniente que algunos estados confrontan, no así el estado chino, que está ultra centralizado, es el de el acuerdo entre los sindicatos con los importadores ilegales, que también configura otro tipo de pesca ilegal. Los sindicatos pesqueros pescan, entregan ilegalmente, siguen pescando, entregan, hasta cubrir el límite del plazo temporal, pescan la cuota que les correspondería y vuelven al puerto. Esa es otra forma de pesca ilegal, que no es llevada a cabo en el caso de China, porque China, ya les digo, tiene una agencia de asuntos oceánicos, una guardia costera altamente calificada y un enorme control de todo aquello que se lleva a cabo en las costas, en todas las costas, en todos los sentidos, tanto de pesca como de exploración de recursos no vivos, como de investigación, como de sobrevuelo de los espacios territoriales marítimos. Bueno, acá tenemos los volúmenes y los porcentuales. El volumen total de Asia, 21.600.000, de lo cual más de la mitad es China. ¿Sí? Y esto es acuicultura. En la actualidad, 56.000 granjas, redondeando, 14.000 solamente están en China. ¿Sí?
es uno de los principales practicantes de la acuicultura a nivel mundial y me parece que es un modelo a seguir, sinceramente. La agricultura sustentable, ¿no? Bueno, acá están los principales exportadores e importadores y obviamente a la cabeza de los exportadores está China, con 20.000 millones de dólares en el año 2014. Este valor equivale al total de las exportaciones de la República Argentina al día de la fecha, para que ustedes tengan en cuenta. Y aquí se muestra el desplazamiento, principalmente de China a Estados Unidos, un porcentual de China hacia Sudamérica, otro porcentual menor hacia Oriente Medio y el resto de Asia, y un gran porcentual a Europa. Bueno, básicamente hemos transitado todos los temas, hemos hecho un somero abordaje a cada uno de los temas. Obviamente quedan muchos detalles por realizar. Estoy abierto a las preguntas de todos ustedes, a la respuesta de todo aquello que pueda responder y a la averiguación de todo aquello que no pueda responder. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Pablo. Usualmente lo que hacemos es un grupo de preguntas, 2 o 3 preguntas, tienen la voz de nuevo y vemos cuántas rondas hacemos, ¿no? Entonces, por favor, el que tuviera alguna pregunta, preguntas breves, indican su nombre y adscripción, ¿no? 1, 2. Félix Zurita, investigador multidisciplinario. Tendría otras, luego le pregunto del canal de Vigo, de las anchovetas peruanas, pero vamos al caso de China. Es decir, la parte de Anyang, que es una parte muy disputada, a mí me preocupa tanto la contaminación que ha habido del bombardeo del Golfo de Tonkin como lo que acaba de pasar con el reactor en Fukushima que se acaba de mar, pero sobre todo la presencia de la flota séptima flota de los Estados Unidos, lo cual provoca una serie de conflictos. También parece ser que los chinos en aquel Mischief Reef y todos los pequeños lugares han logrado ampliar al construir ciertas cosas, como usted nos decía, para poder explotar esa zona. Yo soy el presidente de China, tengo varios estudios de muchas cosas, pero en general sí me interesa ver la parte geopolítica y geoestratégica de esas disputas. A ver qué nos puede decir. ¿Le puedo decir mucho? Contamos 2 o 3. Okay. Bueno, y también que la empresa ilegal, los japoneses también tienen mucho que ver en eso. Buenos días, Ulises Granados, coordinador del programa Asia Pacífico del ITAM. Gracias por su presentación. En general no me quedó muy claro realmente cuál era el objetivo de la presentación, aparte de hacer una descripción muy genérica de la situación de la pesquería china en el mundo. Pero a mí me interesa particularmente los conflictos territoriales de China con el mar del sur de China y también el mar del este de China. Entonces, bueno, un comentario nada más. Hay 3 acuerdos pesqueros, como usted mencionó. El primero en el Golfo de Tonkin, en la década de los 2000. Hay un bilateral, obviamente, entre Corea del Sur y Japón. Pero el tercero que muestra ahí es la zona de identificación aérea de defensa que acaba de promulgar en el 2011. Entonces, probablemente habría que encontrar otro mapa. En Prescott, en 1995, probablemente hay un mapa sobre la tercera zona de acuerdo pesquero. Mi pregunta tiene que ver, bueno, son 2 preguntas. Una, la relación con China y Filipinas. Hemos visto que desde el incidente de Scarborough Shoal en el 2012, una serie de flotas pesqueras, pero realmente son milicias chinas, es una flota azul,
respaldada por la Guardia Costera China, ha estado pescando legal y ilegalmente en la zona. Pareciera que no hay un acuerdo pesquero todavía entre Filipinas, por lo menos hasta que entró Duterte, entre Filipinas y China. Existe la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo en el futuro cercano. Y la otra es una preocupación en el mar del este de China, alrededor de la zona del mar territorial de la ciudad de Senkaku. Se reportó en octubre, en agosto, los primeros días de agosto del año pasado, de una entrada masiva de alrededor de 300 embarcaciones pesqueras respaldadas por la Guardia Costera y por submarinos del Ejército Popular de Liberación. Realmente esta flota pesquera está haciendo un trabajo político, está haciendo un trabajo de guardia civil en la zona económica exclusiva reclamada por Japón. Entonces a mí lo que me interesa saber es cuál es su opinión y si hay alguna opinión en Hainan, en el instituto con Wushan sobre cuál es el papel político de esta flota, de esta milicia marítima, que son pescadores pero que al mismo tiempo representan una guardia por delante de la Guardia Costera. Gracias. ¿Alguien más? Una tercera pregunta. Bueno, muchas gracias. Soy Guadalupe Rodríguez del CIESAS Presidente en Guadalajara. Yo te voy a traer a la costa de este lado, ¿sí? Te voy a traer por dos razones. Una es porque, como te comentaba hace un rato, nosotros hemos estado estudiando las pesquerías básicamente de Baja California y muchas de ellas tienen los mercados asiáticos y China como su destino final, ¿no? Lo curioso es que ellos se deben de sujetar a todas las normatividades de calidad, de seguridad alimentaria, ¿no? Y por algunos artículos, que no es que yo lo haya visto en campo, pero he leído algunos artículos, sobre todo de Estados Unidos, donde hay un rechazo muy fuerte a los productos de la agricultura china, precisamente por no ser sustentables. Lo contrario de lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, ahí se señala que se están alimentando con heces de animales, ¿no? Y entonces, de hecho, Estados Unidos los está rechazando y México los está importando, ¿no? Si tú sabes algo, porque sí me interesa. Estoy trabajando también en el acuerdo bilateral Jalisco-China y nuestras importaciones de pesca o recursos marinos a partir del acuerdo bilateral se han incrementado. O sea, Jalisco se alimenta básicamente de pescado chino, ¿no? Entonces, si lo rechazan en Estados Unidos por no tener las condiciones sanitarias, bueno, pues acá los jaliscienses pues nos falta información, ¿no? Bueno, si me permiten, voy a ir de lo particular a lo más general. Voy a adecuar las respuestas. Voy a responder de lo particular a lo general para simplificar un poco el seguimiento y comprensión. Vamos del balance bromatológico a la cuestión de la geopolítica y la geoestrategia. Yo dije que la actividad de acuicultura es conveniente, pero no dije que el procedimiento chino de acuicultura sea conveniente. Porque criar vacas es bueno, pero darles de comer pollos no necesariamente, porque tenemos vaca loca, ¿sí? En Argentina me hicieron el mismo planteo. Yo les dije, a los chilenos les está yendo bien con las granjas ictícolas y me dijeron, no, pero son ambientalmente poco sugeribles. Y depende de la manera en la que estén llevadas adelante. Hay procedimientos y procedimientos. Otra vez les traigo otro ejemplo. Una cosa es inyectarle anabólicos a las gallinas para que tengan las piernas más grandes que yo, y otra cosa es darles maíz y dejar que caminen
naturalmente y que crezcan hasta donde pueden crecer. Y el tercer camino es el de, no puedo decir marcas, así que no las voy a decir, no quiero, bueno, tenerlas encerradas en un granero, mascando todo el día para que engorden y las pueda freír y vender en una franquicia, ¿sí? Son tres criterios distintos. Lo mismo aplica a la acuicultura. ¿La acuicultura es una opción? Sí. Hay distintos métodos de acuicultura, del mismo modo que hay distintos procedimientos agrícolas. Nosotros podemos usar soja transgénica de Monsanto o podemos usar soja y podemos utilizar maíz transgénico de Cargill o podemos utilizar semilla de maíz. Todo depende de lo que nosotros querramos hacer. Obviamente la consecuencia al ecosistema va a ser distinta. Si le ponemos semilla transgénica de Monsanto, se nos va a secar la tierra y al cabo de 20, 30 años ya no vamos a poder sembrar absolutamente nada. Si utilizamos rotación de cultivos, de lo que uno siembra, probablemente toda nuestra vida y la de nuestras generaciones futuras vayan a poder utilizar esa tierra. Lo mismo aplica al criterio de granja. Pasamos a la otra pregunta. La cuestión de China y Filipinas, la flota azul. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Sí, hay posibilidad de acuerdo. ¿Veo la posibilidad de acuerdo cercano? No, sobre todo después del laudo arbitral del mar de China Meridional, de cómo se ha comportado. ¿Cómo se ha comportado Filipinas? ¿Cómo se ha dejado manipular Filipinas? Porque una cosa es hacer las cosas por voluntad propia y la otra es ser el Estado 51 de los Estados Unidos. Son dos cuestiones diferentes. Me remito a una entrevista que me hizo CCTV y la agencia Xinhua. Ahí hay una opinión detallada sobre el laudo arbitral, pero básicamente fue una moot court, o sea, un simulacro. ¿Por qué? Porque no había un solo representante asiático en el tribunal, ni en el tribunal. Después, China, artículo 298 de la Convención de Naciones Unidas, dijo no someto cuestiones de soberanía. Dijo no someto cuestiones de soberanía, del mismo modo que la República Argentina dijo no vamos a hablar de Malvinas, del mismo modo que España dijo no sometemos la cuestión de Gibraltar. Y otros tantos casos, pero esos tres son los más emblemáticos. Y la última cuestión, de ese laudo, ¿quiénes estaban en la mesa filipina? El embajador de Filipinas, porque tenía que estar uno de Filipinas, Bernard Oxman, profesor de Miami, y un representante del Reino Unido, o casualidad también, como consejero legal. Así que yo diría que va a haber una solución, sí, porque la República Popular siempre busca soluciones y tiene paciencia. Yo diría que en el mediano plazo va a haber un acuerdo. Lo que pasa es que, como le dijo Mao a Henry Kissinger, puede que el acuerdo sea ahora o dentro de 100 años. Con respecto a la otra pregunta, le tengo que responder en un sentido similar al que le acabo de responder. No hay, usted me dice, porque las fuerzas son paramilitares en el sentido que usted elabora. Ahora, no es lo mismo la concepción china de la fuerza que la concepción occidental jurídico-administrativa institucional del poder de la fuerza armada. Nosotros tenemos bien diferenciado la milicia militar de la fuerza del poder de policía civil y de aquella fuerza que ejerce el poder de policía civil. En la República Popular China no es tan clara esa diferencia
y hay infinidad de casos en los cuales las fuerzas paramilitares han actuado mano a mano con las fuerzas militares, y en última instancia lo único que importa es el efecto, o sea, el objetivo final. Todo lo demás es una circunstancia que puede ser maleable o moldeable de acuerdo a ese objetivo final. Así que usted me pregunta si para nosotros es indebido. Sí, desde el punto de vista de el derecho continental o el mismo el derecho common law, sí, probablemente es una actividad indebida. Ahora, si nos ponemos en los calzados de ellos, es totalmente adecuado y no tiene nada de incorrecto. Paso a la parte geopolítica y le pido si hay alguna duda en particular, porque digamos, hay tratados y tratados al respecto. Sobre los hechos. Los hechos puntuales de construcción de las islas artificiales, de lo que se está haciendo, del movimiento de las flotas, etcétera, etcétera. Ya me han preguntado si veo factible un intercambio de fuego real. Me lo han preguntado de la República Argentina. Yo no veo factible una declaración de guerra porque puede que los dos estados sean locos pero no suicidas. Y la realidad, si nosotros vemos las listas, China está segunda en gasto militar a nivel mundial detrás de Estados Unidos, sobre todo por en lo que hace a ciberespionaje, porque Estados Unidos gasta mucho dinero en eso. Pero China está segundo en eso. Tiene el primer ejército permanente, 1.200.000 soldados en todo momento. En segundo lugar viene Estados Unidos con 400.000 soldados. O sea que tienen un tercio de la milicia. Más otro 1,5 millones de reservistas permanentes. Agreguemos que tienen la tercera flota, cuarta flota a nivel mundial, tienen un portaaviones, están terminando de construir otro portaaviones. Agreguemos que tienen uno de los arsenales nucleares más grandes, agreguemos que tienen uno están dentro de los 3 o 4 países con mayor capacidad de fuerza aérea, de mayor capacidad de... En fin, no va a haber coalición real, no va a haber. Si hay alguna escaramuza, puede que haya alguna escaramuza. Ya ha habido antecedentes en el año 2002 o 2003, que un avión sobrevoló el mar territorial de China y lo bajaron. Pero bueno, estaban ejerciendo su derecho soberano. Probablemente, dicen los americanos, dicen los estadounidenses, dicen que no, los chinos dicen que sí. El avión fue, le dijeron, está volando espacio aéreo indebido, le pedimos por favor que salga de nuestro espacio aéreo, siguió en el espacio aéreo, bueno, hay una serie de procedimientos, cumplieron con los procedimientos, lo bajaron. ¿Van a parar la construcción de las islas? No van a parar la construcción de las islas, esa es una realidad. Tienen un pragmatismo muy similar al pragmatismo que tenía Joseph Stalin a final de la Segunda Guerra Mundial. Yo negocio después de que tengo la milicia establecida. Y las negociaciones son distintas. Una cosa es negociar con los diplomáticos y las fuerzas afuera, y otra cosa es negociar con los diplomáticos una vez que las fuerzas están ahí. Son dos balances de poder completamente diferentes. Y eso le sirvió a Stalin el establecimiento de la cortina de hierro en el este de Europa y los áreas de influencia. Yo creo que un criterio bastante similar va a emplear China en lo que hace al mar de China Meridional. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta directamente vinculada con esto. Hacemos una nueva ronda. A ver, directamente sobre este tema, ¿no?
De nuevo, conozco poco sobre el tema en particular, pero claro, yo diría desde una perspectiva latinoamericana uno puede ver estas relaciones y estas condiciones externamente en forma bastante cómoda, ¿no? Si uno es Vietnam, si uno es Filipinas, si uno es Japón, la cosa es bastante preocupante, ¿no? Es decir, China sienta condiciones y en el corto, mediano y largo plazo, pues todo indica que China va a crecer, ¿no? En términos militares, con portaaviones, particularmente en términos de bancos de infraestructura, inversiones, cooperación, comercio, con lo cual tiene 25 instrumentos para decirte, oye, tú Filipinas, vamos a cooperar, ¿verdad? Pues no te interesa continuar con esta discusión. Y si no cooperas, pues ya sabemos para qué sirve el portaaviones, ¿no? Y si no te sirve eso, resulta bastante, digo, la política del pragmatismo, yo ahí no veo mucho pragmatismo, ¿no? De nuevo uno puede cómodamente desde México, Argentina, decir, bueno, pues ahí se están creando nuevas condiciones, pero de nuevo, en los pantalones de Vietnam, en los pantalones de estos otros países, la situación es muy diferente, y particularmente yo diría en la relación de Japón con China, de lo cual no has comentado mucho, demasiado, donde también Japón pareciera que con la misma intensidad, no veo mucho pragmatismo, ha tomado posición de unas islas, ¿no? Entonces, claro, las posibilidades ahí de que haya un enfrentamiento serio, después mañana no importa quién empezó, ¿no? Y si después hay otro presidente de Estados Unidos igual de pragmático, ¿no? Que de nuevo de pragmatismo no le veo mucho, ¡pum! Entonces nada más para reiterar un alto grado de preocupación, porque de nuevo si uno ve todo este mar meridional y cada uno desde su perspectiva, pues resulta, además de un mar que está siendo profundo, está siendo utilizado por los respectivos países. No es el polo norte que uno diga, bueno, hasta que no se pongan de acuerdo, acá no se extrae el petróleo. No, pasa comercio, hay pescadores, hay turistas, ¿no? que van a islas y entonces, bueno, ¿de dónde eres? En fin, de nuevo, no es lo mismo venir ahí de México, de Argentina, a ser de las Filipinas o alguno de estos países ante la creciente presencia de Estados Unidos, me parece, ¿no? Comentario, pregunta. Vemos otros dos. A ver, había dos personas. No. Este es otro tema que voy a traer a colación. Ha costado mucho crear una conciencia mundial respecto al cambio climático y no se ha tocado en absoluto la contaminación de los mares. Entonces la pregunta es, con este avance en los tratados internacionales como se ve especialmente en el siglo XX, ¿qué posibilidades hay de que se vaya creando alguna conciencia? Porque se dice que hay islas de basura en los océanos de grandes dimensiones. Y entonces, ¿quién tiene intuición sobre este tema que es, a mi modo de ver, bastante importante? Muchas gracias. Muy interesante su charla. Bueno, Una tercera pregunta. En realidad son dos. Leyendo últimamente el Japanese Business Review, están hablando de un problema muy serio de escasez de pescados, ¿no? Que también se está dando en México. En México, por ejemplo, hace 3 años que no se puede pescar calamar, porque no hay calamar, ¿no? Las explicaciones han venido desde cambio climático, aunque sistemáticamente no hay suficiente información
al menos en las costas del Pacífico, como te comentaba, no sé que los centros de la Universidad de California no la provean, ¿no? Y se acusa que es eso, que es el calentamiento del agua lo que ha llevado a que los calamares se vayan, ¿no? O la acidificación del agua que ha provocado que los erizos tengan que ser movidos de su lugar de origen para que se procreen y crezcan en otra parte del mar que no está acidificada, ¿no? Eso se dice es efecto cambio climático, ¿no? Pero también está otra cosa que alguien mencionó antes, que se está hablando del efecto de Fukuyama, ¿no? Entonces hay un punto donde los investigadores dicen, bueno, no sabemos si lo que está pasando en el Pacífico tiene que ver con cambio climático o tiene que ver con los efectos de la radiación esparcida por esta nuclear, ¿no? Pero todo está como muy como que no está muy claro, ¿no? Pero como que son puntos poco trabajados, me parece, ¿no? Me interesaría saber. Bueno, me ha tocado la cuestión ambiental. Casualmente la semana pasada, aquí en la facultad al lado, en Derecho, toqué la cuestión de el patrimonio común de la humanidad, criterio del artículo 146 de la Convención de Derecho del Mar, como puerta de entrada para la responsabilidad internacional de las multinacionales por daño ambiental en alta mar. ¿Sí? Y de ahí nos vamos a la jurisdicción universal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la empresa que es propietaria de Fukuyama, no sé cuál es si en Japón, en Argentina es propiedad del Estado, no sé si en Japón hay propiedad privada de las centrales nucleares, pero bueno, vamos a suponer que es posible. Han generado un daño ambiental de alto impacto a un espacio que es patrimonio común de la humanidad, que es el alta mar, ha afectado un bien común. Entonces nosotros debemos tener, esto no es la ley tal cual está, esto no es de lege lata, sino de lege ferenda. O sea, estoy haciendo un análisis de cómo debería ser el derecho, no de cómo el derecho es hoy en día. Nosotros deberíamos poder demandar a esa empresa en la jurisdicción, ya sea o de la casa matriz donde está incorporada el holding inicial, o en la casa matriz y en todas aquellas jurisdicciones en las cuales ese conglomerado multinacional tenga activos embargables, ejecutables y que permitan eventualmente una financiación de la recomposición ambiental del ecosistema, que es el estándar al cual apunta o se apunta generalmente. Si ustedes quieren, podemos ir más allá y poner daños punitorios, como hacen los Estados Unidos, como hicieron en el caso de la plataforma Event Horizon, 1.300 millones de dólares de demanda colectiva en Estados Unidos, la mayor que hay hasta la fecha. Ese día las acciones de BP bajaron 3%, 3% de la Bolsa de Londres. Son opciones, no es la realidad de hoy en día. Hoy en día la Convención de Derecho del Mar es muy laxa, es muy cautelosa, es muy pro soberanía del Estado, actividad del Estado, libertad de los mares, y ya veremos qué es lo que sucede si es que sucede algo. Como son tan pocas las actividades estáticas o fijas en alta mar, realmente en alta mar recién está comenzando la minería de altos fondos marinos, hay muy poca explotación offshore de gran profundidad, que son más de 3.000 metros de profundidad, hay poca en relación con la de baja profundidad, por ejemplo del Golfo de México en Estados Unidos. Son pocas las plataformas que hay realmente. La mayoría del daño ambiental que hay
viene de las costas, como ustedes dicen. Ahora, hoy en día no está previsto por la Convención ni por la costumbre internacional la facultad ya sea de un Estado de demandar a otro Estado, de un Estado de demandar a una compañía o de particulares u organizaciones no gubernamentales de demandar a los responsables. Esa es la realidad hoy en día. Si quieren abogar por el cambio, somos bienvenidos. Voy a la cuestión de la posición. Mientras estuve en China me tocó vivenciar la tensión. Me tocó vivenciar la tensión porque vivimos dentro del campus de la Universidad de Xiamen, que queda sobre el estrecho de Taiwán. Y el campus fue construido en 1921. Entonces, todas las paredes, todo mi edificio estaba cubierto de estuco y astillado con vidrio, y todas mis ventanas estaban cubiertas por barrotes, a tal punto que yo en un momento me preguntaba si estaba viviendo en mi casa o en una prisión. Ahora bien, ¿por qué era así? Porque esta gente estuvo durante muchísimos años habituada a que en cualquier momento se desataba la guerra con Taiwán y había que estar preparado para que los soldados entraran en el campus, porque se veía Taiwán, entraran en el campus y empezaran a escalar las viviendas. Así que había que estar listo. Hay una posición firme con respecto a el mar de China es de China y la isla de Formosa es China. ¿Sí? La política, una China, es concreta. La otra realidad que el profesor Dussel Peters menciona, China es el primer tenedor de oro a nivel mundial, nadie lo discute, es el primer tenedor de deuda estadounidense a nivel mundial, así que el día de mañana si quieren boicotear la economía global, no les va a ser demasiado dificultoso. Pero no tiene, digamos, no hay ningún beneficio real. A lo sumo podrán utilizarlo como, digamos, moneda de cambio en una mesa de negociación. Pero me parece que están más interesados en consolidar el bienestar de la sociedad como un todo que en generar conflictos individuales. Me parece que están más interesados en utilizar el foro de la ASEAN para discutir todas las cuestiones que hacen a este espacio geográfico que para seguir peleándose con los estados costeros expuestos. Lo que no quieren es que vengan estados de otros continentes a decirles qué es lo que quieren hacer, y en tal sentido los entiendo y casi que los respeto en gran medida. Cuando hablé en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, yo todavía era empleado de la Universidad de Xiamen y respondía al gobierno de la República Popular China. Había temas que yo no podía tocar. Cabilderos del gobierno estadounidense, el ex embajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, estuvo presente en la conferencia y me empezó a hacer preguntas de cuestiones que yo, primero que no era la cita de la conferencia, y cuestiones que yo no podía tocar, porque uno no correspondía, y segundo, yo era el empleado del gobierno, del mismo modo que si yo fuera empleado del gobierno argentino, tampoco tocaría los temas que no le corresponden. Y para terminar de cerrar la cuestión, vamos a lo que viene. Me parece que China está más interesada también que en una confrontación en el mar de China Meridional, están más interesados en desarrollar el cinturón y la ruta, sinceramente. Y me parece que el hincapié lo van a hacer en eso, y este retroceso enunciado, porque hasta ahora no es fáctico, sino que es enunciado, que manifiesta la nueva administración de los Estados Unidos de América,
creo que les ha hecho parar las antenas y reevaluar la posibilidad de modificar los planes de inserción a nivel global que tenía previsto el Estado chino. El Estado chino, como ustedes sabrán, tiene una modalidad de inserción en las economías que es gradual y escalonada y se hace más o menos en todos los países de la misma manera. Primero el acuerdo macro, el acuerdo marco, después el paraguas, después el área específica, después el establecimiento de una subsidiaria local, después compro algunas acciones y después recién, ahora en algunos países se está estableciendo la empresa, y cuando digo estableciendo la empresa es Huawei Argentina pide una banda para 4G. ¿Sí? En vez de vender los Huawei, no, Huawei Argentina, telecomunicaciones. Ese es el paso que en Argentina se está viviendo. Ahora, si Estados Unidos va a tener un retroceso y va a dejar un agujero, es un buen momento para llenar un agujero que se esté generando. No sé cuánto tardarán en responder, porque, bueno, cada cual tiene su burocracia y nosotros sabemos que la burocracia china es bastante particular. ¿Algún comentario o pregunta adicional? Bueno, pues... ¿Te refieres a las declaraciones de Tillerson en el Senado? Me refiero a las declaraciones de la comisión del Senado y me refiero también a las declaraciones del presidente sistemáticamente, que, digamos... De Biden, ¿no? En marzo. Del señor Trump, sí, de las asesores. Pues miren, yo creo que no terminamos con el tema. En fin, esperamos ahí que podamos cooperar en el futuro. Me parece que es un tema de la mayor relevancia, en fin, legal, pero económica, militar y de muchas otras índoles. Pues muchas gracias, Pablo, ¿no? Por compartir tus reflexiones. Y por favor, si tienen preguntas personales o de otro, pues sacan el jugo a Pablo que está acá, ¿no? Muchas gracias. Buen día.